que tengo miedo. ¿Qué parece? Que tengo miedo. Yo no quiero. Ok, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, niños. Hola, niños, ¿cómo están? No los escucho, tengo miedo. Sí, me conocen. Ellos me ven todos los días por televisión. Pues aquí, solo para mí. Ok. No quiero. Ignacio. ¿Qué no quiero? Que lo hagas tranquilo. Ok. Muy buenos días, niños. ¿Cómo están? Yo soy James de Paw Patrol y fui invitado a participar con ustedes en este programa especial. ¿Cuántos me conocen? De verdad, poquitos. Los papis no ponen a ustedes para animarlo de vez en cuando. Pues hoy quiero darles a ustedes un mensaje muy especial, porque si no lo sabían, yo también creo en Dios y acepto
que perdí la cuenta de mi pie, queridos niños que hay en la iglesia,
quiero que sepan que, y le muestro, no para que sepan que ella estaba detrás y perder la mesa a los niños, sino para hablarle a los grandes. Desde que tengo niños, he descubierto que el ser humano, luego de tener babies, hace lo que sea por los niños, lo que sea. Como yo, voy a hacer de un títere para hablarle a los niños. Y queridos niños, quiero mencionarles esto. Si hay alguna prioridad o razón de por qué necesitamos nuestro segundo nivel, es para que podamos hacer lo que sea por nuestros niños. Y yo siempre digo, no, pero ellos están muy bien allá atrás. No es un tema de estar bien allá atrás, es que estén perfectos allá arriba, teniendo todo el espacio posible para poder celebrar no solo con estos cuantos niños. Mi sueño es tener cada mañana mínimo unos 50 niños de la comunidad allá arriba. Yo sé que a usted le falta la fe, pero a niña, Chabel y a mí no, ¿ok? Así que estamos dispuestos a eso en el nombre de Jesús y mucho más a Lili. Lili tiene mucho más emoción por este departamento que cualquiera de los mismos niños que están aquí en este sitio. Así que quiero llamarles a los papis a hacer lo que sea necesario y lo posible para siempre bendecir a nuestros niños y ayudarlos. Así que en el nombre de Jesús, que Dios les bendiga y le llene de paz. Vamos a repetir, vamos a orar en esta oportunidad para despedirnos e irnos a casita a almorzar. Bueno, tengo que reconocer también el trabajo de mi ayudante a mí. Hasta Ashley quería meterse aquí adentro, pero no hay espacio, está todo mojado. Así que bueno, queridos, vamos a orar. Padre, te doy las gracias por amarnos. Gracias por ayudarnos, por cuidarnos, guiarnos y llenarnos de tu paz. En esta hora quiero que puedas bendecir a toda esta iglesia con tu presencia. No solamente tu presencia esté con nosotros aquí en el templo, sino que nos pueda acompañar donde quiera nosotros estemos. Bendice, Dios, a cada hermano, bendice a cada amigo y a cada intención que tenemos nosotros de ayudar a esta comunidad. Llénanos de todos los recursos necesarios, de todo el ánimo y deseo posible para poder ayudar a todos aquellos amigos que necesitan tu palabra. Fortalécenos, guíanos, llénanos y danos de tu paz hoy. En el nombre de Jesús. Amén.